Muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos, también bienvenidos a los que nos acompañan, a John, a su esposa también. Permitidme empezar con una pequeña reflexión. Si no hay resurrección, como dijo el apóstol Pablo, vana es nuestra fe y seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero si este acontecimiento ocurrió como quedó demostrado realmente en las Escrituras, entonces todos aquellos que hemos creído y hemos puesto nuestra esperanza en el Señor Jesús, somos los más afortunados, los más dichosos, los más bienaventurados de todos los hombres de los millones de hombres que han pisado la tierra. Ser testigo ocular de la muerte y de la resurrección de Cristo fue un privilegio que solo se le concedió a unos pocos escogidos. Pero proclamar la resurrección es además una responsabilidad y es además un deber que el Señor resucitado ha encargado a todos los creyentes. Si nuestra fe no mira a este acontecimiento y lo proclama, nos deberíamos de preguntar qué sentido tiene nuestro cristianismo, qué sentido tiene nuestra vida, nuestra fe. Porque la fe cristiana, la fe en la resurrección de Cristo, no es solamente un analgésico para hacer que la vida nos duela menos. Cristo resucitó de los muertos y conmovió no solamente la tierra cuando resucitó. Este acontecimiento fue planeado por el Padre, por Dios, por el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad y fue prometido y así ha sido ejecutado. La vida y la muerte y la resurrección y la glorificación de Cristo nos abrió las ventanas del cielo. Y esta mañana pido a Dios que nos ayude a despertar, como ha orado el pastor, que nos conmueva, que nos conmocione y que tenga en nuestros corazones y en nuestras mentes el mismo efecto que tuvo en los primeros discípulos, quienes por defender esta verdad no dudaron y muchos de ellos murieron entregando sus vidas como mártires, porque tenían por más dichosa las riquezas de la gloria de Cristo que los tesoros de este mundo. Es un capítulo largo el que vamos a predicar hoy. Lo he dividido en cuatro secciones. En la primera veremos la resurrección, versículo 1 al 10. En la segunda veremos cómo Jesús se manifiesta a María Magdalena. Del 19 al 23 veremos cómo Jesús se manifiesta a todos sus discípulos, excepto a uno. Y del 24 al 31 veremos cómo se manifiesta a todos otra vez y a ese último discípulo, Tomás, y resumiremos el propósito del Evangelio. Estamos en la segunda sección del libro de Juan, este libro que comienza precisamente en el capítulo 13, cuando Jesús empieza a hablar de que su hora había llegado. En el capítulo 19, justamente antes del que hemos leído, vemos la sentencia a muerte de Jesús en la cruz. Juan nos dice además que cuando esta sentencia se dio, todas estas cosas estaban sucediendo en la hora sexta, precisamente en la hora en que en el templo se sacrificaban los corderos para la cena pascual. Y esto sucedía un mediodía de un viernes. Las autoridades religiosas acudieron a Pilato y le rogaron que acelerara la muerte de los hombres crucificados para que no quedaran allí expuestos, porque estábamos en la víspera de la entrada del gran día de la Pascua. Entonces los soldados romanos vienen a quebrar las piernas de los crucificados para acelerarles la muerte por asfixia. Pero como a Jesús ya lo ven muerto, no le quiebran las piernas, sino que un soldado, nos dice la Escritura, le atraviesa el costado con una lanza. Y dadas las prisas por la entrada en el gran día de los judíos de la Pascua, José de Arimatea y Nicodemo, miembros del concilio judío, vienen, toman el cuerpo de Jesús y lo colocan en el sepulcro de un huerto que estaba en el lugar donde Jesús fue crucificado. Sobre ese sepulcro, además, nos comenta el Evangelio de Mateo que se hizo rodar una gran piedra redonda y que había mujeres que estaban observando dónde ponían el cuerpo, entre ellas María Magdalena, y ese mismo viernes regresan a sus casas y por la noche preparan especias aromáticas y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, porque debido a la urgencia con la que se había llevado a cabo la sepultura, ellas no pudieron honrar con la costumbre a
Cristo y tuvieron que descansar el sábado por el día de la Pascua. Muy de mañana, el sábado, las autoridades judías pidieron a Pilato que se asegurase además el sepulcro con una guardia romana para evitar que los discípulos pudieran robar el cadáver de noche, porque se acordaban de que Jesús había dicho que en el tercer día resucitaría. Así que esta es la antesala de nuestro capítulo 20 y comienza el relato en el versículo 1 diciendo que muy de mañana, siendo oscuro, el primer día de la semana, el domingo, María Magdalena, con la resolución inquebrantable de honrar a quien le había cambiado la vida, porque había expulsado de ella a 7 demonios, fue esa mañana al sepulcro, confirmándose así las palabras de que al que mucho se le perdonó, mucho amó. Cuando llega al sepulcro, tiene ya la suficiente luz como para apreciar que la piedra del sepulcro ha sido movida y se queda desconcertada. Y dejando seguramente a las mujeres que la acompañaban, sale corriendo en busca de ayuda, en busca de otros 2 discípulos de Jesús, Simón Pedro y el que se describe aquí como el otro discípulo al que el Señor amaba, es decir, Juan, el autor de este evangelio que lleva su nombre. Como vemos, María está turbada, porque Juan repite 3 veces, en el segundo versículo dice, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han colocado. Esto es lo que le dice a Pedro, pero vuelve a repetir estas mismas palabras 2 veces. En el versículo 13, se lo han llevado, y en el versículo 15 le dice al jardinero, al que cree que es el jardinero, si tú te lo has llevado. Por tanto, es evidente que María Magdalena, cuando vio el sepulcro abierto, esto la angustió y despertó en ella esa clase de sentimientos e impresiones que la movieron a buscar ayuda, pensando que o bien se lo han llevado y lo han trasladado a otro lugar, o que lo han robado y no sabemos dónde lo han puesto. La profanación de las tumbas era algo habitual en aquella época. Y también nos dice la Escritura que este sepulcro pertenecía a José de Arimatea, que era un hombre rico, y no se trataba de una cueva natural, sino que estaba cavada, estaba edificada en la roca. Era un sepulcro distinguido, nuevo, casi un sepulcro propio de un rey, porque no todos los sepulcros tenían esta rueda, esta gran piedra rodante que se deslizaba sobre una especie de surco para cerrarlo. Y con esto también se cumplían las palabras del profeta Isaías, que dijo, mas con los ricos fue en su muerte. Pero una cosa era clara aquí para María. Se han llevado al Señor. Jesús seguía siendo el Señor. Aunque muerto, ella sigue utilizando la misma palabra griega, kurios, que significa, que denota autoridad, poder, control, y que era una clara referencia a la divinidad de Cristo, aunque para ella en ese momento velada, porque piensa que está muerto. La noticia de que la tumba está abierta deja confuso a Pedro y Juan, así que en el versículo 3 deciden ir a investigar al sepulcro y ver qué es lo que ha acontecido. Pero notad cómo en el versículo 4 inmediatamente se hallan ya corriendo, juntos, Pedro y Juan, apresurados con la incertidumbre por la sorpresa que tenían y la ansiedad de ver qué era lo que había sucedido. Seguramente que en esta carrera dejan atrás a María Magdalena. Y nos dice la Escritura que el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más rápido que Pedro, lo aventajó, y es el primero que llega al sepulcro. Y esto bien podría ser porque era más joven, o bien tal vez podría ser porque en la conciencia de Pedro había una losa pesada que le impedía correr con la misma agilidad que Juan. ¿Os acordáis que Pedro niega 3 veces al Señor ante la sierva del sumo sacerdote? Y es posible que el cuerpo de Jesús hubiese sido puesto en una especie de banco que tenía un pequeño declive y que estaba enfrente de la puerta, de modo que en la parte superior y en la parte inferior de ese banco pudieran sentarse personas. La entrada al sepulcro nos dice, al sepulcro nos dice además que debía tener una puerta baja y una cámara interna,
De modo que cuando llega Juan, él se ve obligado, y ve la piedra removida, él se ve obligado a agacharse, a inclinarse para mirar dentro de la tumba. Juan hace una inspección cuidadosa de lo que ve desde fuera de la puerta, pero no entra. Ve los lienzos puestos allí, casi con seguridad, en el mismo lugar donde habían dejado a Jesús, y espera en la puerta hasta que llegue Pedro. Y Pedro, mucho más impetuoso que Juan, ahora sí, cuando llega, de inmediato entra a la cámara del sepulcro. ¿Y qué nos dice? Que desde dentro de la cámara, Pedro ve también los lienzos puestos allí, pero observó que el sudario, que la tela que se acostumbraba a poner sobre el rostro de los fallecidos, no estaba junto con los lienzos, sino que estaba enrollada, cuidadosamente, deliberadamente, en un lugar aparte. ¿Y qué significan todos estos detalles? Pues estas observaciones son muy importantes. La primera razón es que allí no había signo alguno de profanación. Todo se veía en orden. Los lienzos estaban puestos allí. La tela del rostro estaba colocada enrollada, deliberadamente, cuidadosamente. Y esto no era nada común cuando se profana una tumba. En estos casos, ¿qué es lo que sucede? Que se deja atrás todo desordenado, todo de modo caótico. Y esto es evidente porque en el versículo 8, Juan, posiblemente animado por Pedro, pasa dentro y nos cuenta su propio testimonio. Y él dice que vio todo esto, analizó todos estos hechos, los lienzos que observó desde la entrada y ahora el sudario de la cabeza cuidadosamente enrollado en un lugar aparte, y que todo allí dentro estaba en orden. La palabra vio, en griego, denota la idea de percibir o ver, pero más allá de lo meramente aparente, y a veces se traduce como saber o entender. Por eso dice que después de ver, como consecuencia de todo esto, él creyó. Él no está hablando de la fe de Pedro, él está hablando de sí mismo, porque la fe es un asunto personal. Juan ve y cree. Creyó basado en esas evidencias tangibles que observó, tal y como corrobora el siguiente versículo, el versículo 9, porque dice que aún no entendían la Escritura, que era necesario que Jesús resucitara de los muertos. Por tanto, él no creyó no creyó por todo lo que había dicho antes Jesús, aún no había entendido la Escritura, él no había conectado todavía las profecías de la Escritura y lo que Jesús había dicho con lo que ve en ese momento. Juan nos confiesa, además, que hasta ese momento las palabras de Jesús sobre su muerte y sobre su resurrección para él le eran extrañas, pero ahora se da cuenta de que algo extraordinario ha sucedido. Él analiza las evidencias, la piedra removida, la tumba vacía, la habitación parece la cámara de alguien que se ha quitado sus vestidos, que los ha dispuesto cuidadosamente, ha dejado todo en orden y se ha marchado, dejándonos la puerta abierta para que vean que él no estaba allí. La justificación y la salvación de los elegidos de Dios requería la muerte, requería la resurrección y requería la glorificación y la ascensión de Cristo a los cielos junto al Padre. Pero sin embargo, ellos aún no conocían la necesidad ni la importancia de ello. ¿Ves cómo Juan se presenta a sí mismo como lento, torpe para creer en todo lo que había dicho el Señor? No se definen como hombres aventajados con un conocimiento o una iluminación superior a los demás que los capacitó para entender. No. Juan nos está hablando de lo que vio, de lo que contempló. Y aunque aún no había visto al Señor resucitado, creyó que algo maravilloso había sucedido. Si tal vez en ese momento se ha acordado de la resurrección de Lázaro cuando el Señor con voz fuerte dijo: «Lázaro, sal fuera», y de cómo le tuvieron que ayudar a quitarse los lienzos y el sudario, en ese momento no lo sabemos. Aquí él creyó por lo que vio, advirtió y comprobó. Más adelante Juan
va a conectar todos estos hechos y este relato, el que escribe ahora, nos muestra cosas muy grandes que ni él ni sus discípulos en ese mismo momento habían entendido. La muerte de Jesús, como os dije antes, sucedió el día de la preparación de la gran fiesta de los judíos, de la Pascua, y Cristo confirmó por medio de su muerte en esa cruz, en la víspera de la Pascua judía, cuando los corderos estaban siendo sacrificados en el templo, que Él era el verdadero Cordero Pascual que Dios proveyó para quitar el pecado del mundo. Y que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto para que todos miraran a ella y no murieran por las picaduras de las serpientes, Cristo se hizo aquí la imagen abominable de una serpiente para que todo aquel que le mire y crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Después también escribiría, cuando escribió este Evangelio, escribió las palabras del Señor como consecuencia de la resurrección de Lázaro, cuando el Señor proclamó: yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y que Él, cuando fuere levantado de la tierra, es decir, resucitado, a todos atraería hacia sí mismo. Además, quiero haceros notar una cosa, que Jesús fue puesto en una tumba, en un huerto, y fue en un huerto en Edén, donde Dios le dijo a Adán que el día que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. Pero Dios pensó en redimir al hombre y aplicar la sentencia sobre un sustituto, sobre sí mismo, sobre el Hijo encarnado de Dios, sobre Jesucristo, que fue sepultado precisamente en la tumba en un huerto. Irónicamente, también ese domingo por la mañana que estaba todo oscuro, nos dice que la luz de Cristo resplandeció en esa madrugada del domingo en la oscuridad, pero las tinieblas no la pudieron dominar. Esta nueva creación que Jesús inaugura es mucho más asombrosa que la primera. Dios se había encarnado en un hombre, se humilla, en obediencia y sujeción perfecta al Padre, muere y ahora resucita como el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Y como dice el Salmo 16, para que su alma no fue dejada en el Seol, ni permitió que su cuerpo se corrompiese. Como hemos dicho, Juan escribe, bueno, no lo he dicho, lo digo ahora, Juan escribe a finales del siglo I, posiblemente entre el 90 y 100. Y en ese momento hay un gnosticismo en todo el Imperio Romano que proclamaba que la salvación proclamaba la salvación por medio de un conocimiento oculto, reservado, solo para unos pocos iluminados. Así que Juan les está diciendo a sus oyentes originales, a judíos y prosélitos de la provincia de Asia, a los que escribe desde Éfeso, que la fe suya, la fe de Juan, no estaba basada en iluminaciones místicas, sino en evidencias reales, en lo que vio, en lo que contempló y que más tarde palparía. Esta primera sección termina con el regreso de los discípulos a los suyos. La vuelta a casa, imaginaos, de Juan fue gozosa. Imagino su corazón rebosante de entusiasmo, con un mensaje que llevar, y posiblemente a María, a la que el Señor le había encargado que la cuidara desde la cruz. Cristo en esa cruz, como ya sabemos, estaba pagando nuestros pecados, estaba experimentando la condenación de los suyos, y cuando exclamó consumado es, esa deuda quedó completamente cancelada, y lo que hizo Dios en ese momento es entregar el recibo, como que ha pagado todo por aquellos que creen en Cristo. Y Él no necesitó la ayuda ni la intervención de ángeles para levantarse de los muertos y salir de la tumba. Así que después que Jesús resucita, deja esas puertas abiertas para que los que han estado con Él desde el principio y han sido testigos de todas las cosas que Él ha hecho, vean, entren, crean en Él y lo proclamen. Quiero contaros también otra cosa interesante.
que nos está mostrando Juan ahora, después de todas estas cosas que sucedieron? En Levítico 16, Aarón, como sumo sacerdote, se tenía que vestir con unas ropas especiales de lino para entrar en la presencia de Dios y hacer el sacrificio por su pueblo. Después del sacrificio, se quitaba esas vestiduras de lino, las dejaba a un lado y se ponía sus ropas comunes. Y esto fue lo que Cristo hizo. Él se quitó sus vestiduras de lino, los lienzos y el sudario, y así Cristo se nos revela como el sumo sacerdote perfecto del nuevo pacto, y su resurrección como la prueba de que su sacrificio ha sido aceptado por Dios y ha sido declarado, como dice Pablo en Romanos, Hijo de Dios con poder. Y ahora me gustaría preguntaros a vosotros, hermanos y amigos que nos visitáis, ¿conocéis estas cosas? ¿Escudriñáis las profecías que están escritas, que se encuentran en la Escritura sobre la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Meditáis en ellas con frecuencia? ¿Comprendéis la necesidad de la cruz y de su resurrección? La existencia de Dios puede ser profesada por cualquiera, sea creyente o no. De hecho, filósofos y científicos a lo largo de la historia, por medio de la lógica y de la razón, han creído en que existe Dios. Pero esto no es suficiente. Si esta fe no va más allá, no es una fe salvífica. Porque ¿qué dice Romanos? Que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. La verdadera fe cree y conecta el corazón al testimonio de lo que Dios ha proclamado en la Escritura y hace algo con esa fe. La proclama. Así que siguiendo con la siguiente escena, una vez que han vuelto los discípulos, María Magdalena vuelve al sepulcro, ha regresado, persiste en su búsqueda firme y tenaz. No se ha cruzado con los discípulos en el camino, porque ella aún se encuentra llorando, y este es el estado en el que están todas las personas que han sufrido una gran pérdida. Ella, aunque no se atreve a entrar en el sepulcro como Pedro y como Juan, convencida de que se han llevado al Señor, sin embargo, vemos en el versículo 11 que mientras está llorando, ella se inclina a mirar dentro, buscando respuestas. Y en el 12 dice que ve a 2 ángeles que están con vestiduras blancas. Y aunque María en este estado no los reconoce, nos dice Juan que uno se encontraba a la cabecera y que otro se encontraba en los pies del lugar donde había sido puesto. Y los ángeles le preguntan a María: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y María responde, otra vez, las mismas palabras: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», medio sollozando. Y a continuación, parece que María percibe que los ojos de los ángeles están notando, esto no lo dice el texto, lo digo yo, lo dicen muchos comentaristas, parece que María está percibiendo que los ángeles notan la presencia de alguien a su espalda y puede que esta sea realmente la causa por la cual ella se vuelve y ve a Jesús, pero no lo reconoce. Sus ojos, acordaos que están llorando, están humedecidos, llenos de lágrimas, y a mí me parece normal que no los reconocieran, ni a los ángeles ni a Jesús. ¿Os acordáis cuando de niños vosotros alguna vez habéis llorado copiosamente, abundantemente, y abréis los ojos y lo veíais todo borroso, que no distinguíais nada? ¿No? Aunque también pudiera ser que los ojos de María Magdalena en ese momento estén cegados por la ignorancia o por el cambio físico que se ha producido en Cristo tras la resurrección. Pero la cosa es que Jesús le pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras?». Notad ahora la ternura y la intención de Jesús en su pregunta. ¿A quién buscas? Y ella contesta a Jesús, al que ha confundido con el hortelano, con el jardinero del huerto: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré», dando por hecho que debía saber lo que le apenaba a ella. Lo cierto es que ella en ese momento se vuelve de nuevo, no lo dice el texto, pero lo veremos después, se vuelve y deja a Jesús otra vez a sus espaldas. Y ahora en el versículo 16 oye su nombre pronunciado por los labios de Jesús: María.
como solamente Él pronunciaba su nombre. De repente la voz de Jesús se hace nítida, inconfundible, para la mente y para el corazón de María. ¿Acaso no os recuerda esto a lo que dijo Jesús cuando se identificó como el buen pastor? El buen pastor llama a sus ovejas por nombre y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Va delante de ellas y les da vida. Es por eso que ahora en este momento María se vuelve a quien dejó a sus espaldas y exclama en arameo Raboni, que quiere decir maestro. Vemos en este pasaje además la manera inconfundible, de una forma inconfundible y dramática en que Jesús se está revelando de forma personal a María. Y como dice Carlson, la narración de este evangelio se va desarrollando al modo como de una tragedia griega. Los lectores van apreciando, vamos observando a los protagonistas que no saben muy bien lo que están confesando durante lo que han hecho a medida que vamos leyendo el Evangelio de Juan, pero que al final, a diferencia de las tragedias griegas, tenemos el triunfo. Fijaos, María ha hablado de Él como mi Señor, dando a entender la divinidad, la autoridad, el poder de Jesús, pero ella creía que estaba muerto, ¿no? Estaba confesando una cosa que no era real para ella todavía. Juan nos narra cómo aquí María ve a Jesús, el buen pastor, revelándose de forma personal, consolándola y devolviéndole la vida. Porque al instante, como dice el versículo 17, cautivada por la alegría, como es el libro de C.S. Lewis, se aferra con todas sus fuerzas a él, digo con todas sus fuerzas, porque Jesús le dice, no me toques, aún no he subido a mi Padre. Pero estas palabras no son un reproche contra María porque lo toque, porque lo agarre. No, Jesús lo que quiere empezar a hacer ahora es corregir el entendimiento de María, diciéndole que era necesario que subiera al Padre y que a partir de ese momento la relación con ella, la comunión que ella tanto anhelaba con Él y que había perdido, ya no sería de esta forma física, sino que sería espiritual, por medio del Espíritu Santo que habían prometido, que Cristo había prometido. Esto lo entendería después. Y como todos los que han tenido un encuentro personal con Jesús, María recibe también una comisión particular y es enviada. Fijaos, el Señor le dice, ve y di, mas ve a mis hermanos y diles. Este mensaje es asombroso. Jesús había hablado de la intimidad especial que Él y el Padre tenían, porque Él y el Padre son uno solo, como cuando le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero ahora Jesús se está refiriendo a ellos no como siervos, ni como amigos, los está llamando ya directamente hermanos. Esto es grandioso, porque con su muerte y con su resurrección, Cristo se une espiritualmente a estos hombres pecadores, separados de Dios, culpables, condenados por su rebelión, y ha pagado su delito, ha pagado el delito de ellos, y no se avergüenza de ello, sino que les llama hermanos, como dice el Salmo, he aquí yo y los hermanos que Dios me dio. María, una pobre mujer considerada como nada en aquella sociedad, estamos viendo qué aprecio y qué amor recibe de parte del Señor y qué gran valor tiene para el Señor. Ella había regado y sembrado con lágrimas y ahora lo que estaba haciendo había regado y sembrado con lágrimas y ahora lo que está haciendo es segando con regocijo y es encargada de llevar este mensaje extraordinario. Pero también tiene que decirles algo más. Subo a los discípulos, que también era para ella, la incluía ella. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, subrayando a partir de ese momento que el cielo se abrió, que su Dios sería también el Dios de ellos y su Padre sería el Padre de ellos, haciendo algo realmente asombroso. Pero conviene aquí también resaltar un pequeño matiz, como bien comenta William Hendrickson. Jesús no dice, subo a nuestro Padre y a nuestro Dios. Dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque solo Él es el único, es el Hijo unigénito de Dios, igual a Dios a todo, en carácter, en atributos, en divinidad.
Ellos y todos los que han puesto la confianza en Él ahora son adoptados, son hijos adoptados y entran a formar parte de la misma familia. Todos ellos, todos los que hemos puesto la confianza en Cristo, somos ahora hijos del mismo dolor. Y María fue gozosa a comunicar lo que vio y lo que el Señor le dijo. Juan en esta escena nos está revelando también algo asombroso acerca de Cristo. ¿Recordáis cómo Jesús os dije que nos ha dicho la Escritura, que fue puesto como en una especie de banco, con un pequeño declive? Pues bien, en Éxodo 25 vemos a los querubines frente a frente, dos ángeles, en los dos extremos del propiciatorio que cubría el arca. En el propiciatorio precisamente era donde se ofrecía la sangre del sacrificio. Estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, primero en el desierto y después en el templo. Y allí era donde se manifestaba la presencia de Dios. En ese lugar estuvo Jesús y Juan lo está escribiendo. Y Juan, cuando entendió todas estas cosas muchos años después de que todo esto sucediera, también escribió esas palabras que dijo Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús, además de revelarse como el templo, como el tabernáculo, como la sangre que ha sido rociada sobre el propiciatorio, cumplió además toda la ley que estaba debajo del propiciatorio en el arca. Y una vez satisfechas todas las demandas de la ley, abre las puertas al lugar santísimo. Y una pequeña reflexión. Jesús también dijo que tenía otras ovejas a las que también debía traer y que ellas deberían oír su voz. Y te quisiera preguntar a ti, ¿has oído a Jesús pronunciar tu nombre y llamarte por medio de la predicación del Evangelio? ¿Has reconocido su voz? Ninguno de nosotros puede llevar un mensaje de parte de Dios al mundo, ni siquiera al que tenemos a nuestro lado, si no tenemos un encuentro personal, real y genuino con Cristo y oyes su voz. Por eso la pregunta ahora es, si le has escuchado decirte, ve y diles, ¿o has olvidado el mensaje que te encomendó proclamar cuando se manifestó de manera personal a ti por medio del Evangelio? O si has perdido esta comunión, ¿lloras por ello? ¿Lo buscas y derramas tu corazón y persistes hasta que encuentras la respuesta? El aliento es y la exhortación es que seas firme, que seamos firmes y constantes como María, y Él volverá a salir a nuestro encuentro y volverá otra vez a saciar nuestra sed. Y amigo que nos visitas hoy, te quiero preguntar, o a los que estáis aquí que no conocéis a Cristo, ¿a quién buscas? Ve a Él, es el autor de la nueva creación. Él es el Salvador, es el Cordero que quita los pecados del mundo. Él es el que nos va a introducir en una nueva relación con Dios como nuestro Padre. Calvino también dijo que todos aquellos que deseen tener éxito en buscar a Cristo deben levantar sus mentes hacia lo alto. Todos los que se esfuercen por acercarse a Él deben despojarse de los afectos terrenales, de los deseos que combaten, como dice Santiago, contra nuestros miembros y buscar al Señor resucitado. Bueno, esto nos introduce en la siguiente escena donde Jesús ahora se va a manifestar a sus discípulos. Y como dice el versículo 19, durante la noche de este primer día, de este nuevo día, literalmente el día 1, el domingo de resurrección, Cristo se va a manifestar ahora a sus discípulos. Quiero que apreciéis el contraste. La puerta del sepulcro está abierta, el sepulcro está vacío, pero este texto nos dice que las puertas en las que estaban estos hombres, los discípulos, se encontraban cerradas, porque estaban con miedo, estaban con pánico a los judíos y a las autoridades religiosas, por temor tal vez a las represalias. Juan relata la visita de Jesús con sencillez. Jesús no tiene necesidad tampoco en esta ocasión, como veis, de que le abran la puerta. No sabemos cómo entra, su cuerpo glorificado es divino, pero nos dice que algo evidentemente, que algo extraordinario sucede, porque se presenta de manera inesperada, insólita, con las puertas cerradas y se coloca no en el extremo de la habitación, en uno o en otro, sino en el centro. ¿Para qué?
para que todos se fijen en Él, fijen su atención en Él y en sus palabras. Y lo primero que les dice a los discípulos es: paz a vosotros. Podemos pensar, o todos los que estamos aquí, que tal vez estas palabras eran apropiadas para unos hombres que habían pasado por una gran tristeza por la muerte de Jesús, por las esperanzas frustradas que habían puesto en Él. Y ahora añadamos además el temor que tenían a lo que le había pasado a Jesús, que tal vez les pudiera alcanzar a ellos, pero también añadid la mala conciencia por haberle dejado solo. Y aunque ahora no se narra con toda nitidez la incredulidad con que lo ven, Lucas es más específico en ello y lo detalla, porque piensan que han visto un espíritu, que están viendo un espíritu, un fantasma, y fue necesario que Jesús les pidiera algo de comer para que se dieran cuenta que Él mismo era un hombre, que era el mismo hombre que crucificaron. Cuando hubo dicho estas cosas, Jesús en el versículo 20 les muestra, ahora sí, les muestra sus manos, le muestra su costado, porque era necesario que salieran de ese estupor y que le reconocieran que el mismo que fue traspasado en la cruz con la lanza y crucificado y clavado allí, no era un fantasma, no era un espíritu, era un hombre con un cuerpo real, con las cicatrices de la crucifixión en sus manos y en su costado. Solo en Él tendrían la verdadera paz. Por eso Él les había advertido antes y les había dicho: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Esta era la paz que Cristo había comprado con su sangre para ellos y para todos los que hemos puesto nuestra esperanza en Él. La reconciliación con el Padre. Ya no debían tener miedo más al juicio de Dios, ni a la muerte, ni a los hombres. La paz que les traía no era una paz que es una ausencia de conflictos y de calamidades terrenales, no. Es una paz perdurable, eterna, una paz con Dios, que también se convertiría para ellos en innumerables ocasiones como una paz sobrenatural que sobrepasa la comprensión de sus mentes. Todas sus faltas y todos sus delitos eran perdonados, incluido el hecho de haberle abandonado y haberle negado como Pedro. Con esto Cristo está inaugurando una nueva creación reconciliada con Dios, un nuevo Israel, la Iglesia, y hace por su sangre la paz con Dios, que ahora ofrece gratuitamente a todos. Y como dice el versículo 20, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La promesa que les había hecho se cumplió. El mundo se alegrará y vosotros lloraréis y os lamentaréis, pero me veréis una vez más y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces el Señor, en el versículo 21, les vuelve a reiterar lo mismo que les dijo al principio. Permitidme beber agua. Les vuelve a decir lo mismo que les dice al principio: paz a vosotros, pero ahora para capacitarles a una nueva tarea. Se manifiesta a ellos de manera personal para decirles esto: como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre me envió a mí y yo hablé las palabras del Padre. Ahora, de la misma manera que el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Proclamad mi muerte y resurrección, proclamad el perdón de pecados mediante el mensaje del Evangelio de la paz. Pero fijaos, notad cómo Juan conecta todo esto con la Trinidad, porque a continuación en el versículo 22 menciona al Espíritu Santo de verdad. Y cuando hubo dicho todas estas cosas, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y este Espíritu era el anticipo de lo que más tarde sucedería en Hechos 2. El Espíritu es la gran adquisición, la gran promesa que Jesús y el Padre les había hecho a los discípulos. El Espíritu fue perdido en Edén por la desobediencia del hombre, por la desobediencia de Adán y de Eva, pero enviado por la obediencia de Cristo y derramado en Pentecostés. Ahora, el verdadero templo que era Cristo subiría al cielo, pero el nuevo templo terrenal sería creado por el Espíritu Santo cuando en Pentecostés se derramase sobre todos los creyentes y se convertiría la Iglesia en la morada terrenal de Dios en la tierra.
Y así como el soplo de Dios en Génesis, el soplo de Dios, Dios sopló aliento que dio vida a Adán en Génesis y fue un alma viviente, aquí el Señor sopla sobre ellos el aliento de la nueva vida espiritual y celestial y hace que aquellos huesos que parecían como muertos, como nos dice el profeta Ezequiel, cobraran vida por el poder del Espíritu Santo. Como Jesús les dijo en Juan 7 en la fiesta de los tabernáculos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos cuantos creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Así que Juan nos está mostrando al Dios Trino trabajando en la salvación del hombre y en la gloria de Dios. El Dios Trino los envía a ellos y también nos envía a nosotros, para que ahora nosotros podamos vivir esta nueva vida y testificar de ella, que en Cristo hay salvación. La transformación de estas personas fue evidente en Hechos 2, cuando se derrama el Espíritu Santo, y es notoria. Acordaos de estar ahora con las puertas cerradas y con miedo por sus vidas. En Pentecostés, 50 días después, se les ve exhibiendo abiertamente sus vidas de forma escandalosa, sin miedo a las represalias, con coraje, con valentía, proclamando ante una gran multitud de judíos que Jesús, al que crucificaron, Dios lo levantó de los muertos, Dios lo resucitó y lo hizo Señor y Cristo. Por lo cual dijo Pedro a los que le escuchaban, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y serán perdonados vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora en el versículo 22, Jesús hace una declaración. A quienes remitiereis, es decir, a quienes perdonareis los pecados, les serán remitidos, perdonados, y a quienes se los retuviereis, a quienes no lo perdonareis, les serán retenidos, no perdonados. Lo cual no significa que los cristianos o la Iglesia individualmente tengan poder para perdonar o no perdonar los pecados. No, son los apóstoles, la Iglesia y todos los cristianos a través de la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, la que proclama a quienes creen en Jesús que sus pecados le han sido perdonados y a quienes no creen en Él que sus pecados no le han sido perdonados. Pero esto refleja lo que Dios ya había efectuado con Cristo en la cruz. Y mi pregunta ahora es, hermano, si aún vives con miedo, si vivimos con miedo, si la puerta de nuestra boca está cerrada por miedo. Y la exhortación es a que pongas otra vez a Cristo en el centro, como Él se puso en el centro de tu vida. En ese momento el miedo se esfumará, tu perspectiva cambiará. Cuando miras a tu protector, el Espíritu te alienta a proclamar el mensaje del Evangelio y dirás con Pablo, si Dios es con nosotros, ¿qué puede hacerme el hombre? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La liberación, por tanto, de las cadenas del miedo y de la parálisis espiritual llega cuando volvemos otra vez a colocar a Cristo en el centro de nuestras vidas y cuando lo contemplamos. Y así nos convertiremos en un mensajero de paz. Y otros dirán, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No hay mejor noticia para un mundo que agoniza que Cristo vivió, murió, resucitó y ascendió al trono celestial para perdón de pecados a todo aquel que crea. Guardar su palabra y ser un discípulo de Cristo implica proclamar estas cosas. Cristo en este mismo Evangelio, Él dijo, yo para esto he venido, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y el cristiano que ha nacido de nuevo no solamente oye y guarda estas cosas y recibe estas cosas en su corazón,
sino que es enviado por Cristo a compartir este mensaje. Y aquellos que lo oigan saldrán de los sepulcros y serán salvos. Pero en esta visita no estaba Tomás. Y dice el versículo 24 que Tomás, cuyo nombre en griego es Dídimo, que significa gemelo, no estaba con los discípulos cuando se manifestó esa noche del primer día de su resurrección. Pero los discípulos fueron y le cuentan con gran alegría que habían visto al Señor. Hemos visto al Señor. Este era el principal mensaje que tenían para Tomás. Su seguridad era plena. Seguramente le van a comentar más cosas, le van a decir de que han visto las señales de los clavos en sus manos y la señal en su costado, las cicatrices y cómo le vieron comer. Pero la respuesta de Tomás creo que es una de las más famosas del Evangelio y es utilizada ampliamente. ¿Y de qué nos habla? Nos habla de la incredulidad del corazón del hombre. Pero nuestra generación no es más crédula o incrédula a la verdad espiritual que cualquier otra generación anterior. Nuestra incredulidad sobre la verdad del Evangelio es irracional, pero a la vez es espiritual. Fijaos cómo Juan en este mismo Evangelio da testimonio de que a pesar de que Jesús había hecho muchos milagros, muchas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Por qué? Porque el hombre ama más las tinieblas que la luz, ama más el pecado y se esconde. Ni las evidencias de los milagros habían convencido a la mayoría de los hombres de la generación en la que Jesús vivió. Veían, pero no creían. Y para nosotros igual, ¿cuántas cosas de la fe han sido evidentes para nosotros? ¿Cuántas cosas eran para nosotros evidentes antes de venir a Cristo? Y sin embargo no creíamos en el Evangelio. ¿Cuántas cosas nos siguen sucediendo hoy? Y a pesar de que tenemos la palabra, sus promesas, la seguridad que ha sido sellada con la sangre de Cristo, dudamos muchas veces y no creemos en estas cosas. Pero volviendo a Tomás expuso aquí sus condiciones para creer. Y estas eran sus condiciones, porque hay un sí condicional. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, dice, y meto mi mano en su costado, no creeré. Tomás viene a decirles como que si ellos habían visto algo, posiblemente era un fantasma o un espíritu, pero él está diciendo yo necesito palpar, yo necesito ver. Vosotros posiblemente sois presa de un estado de alucinación colectiva. Así que Tomás lo que está cuestionando es el testimonio de estos amigos y añade las condiciones para que él creyera. Así que en el versículo 26, 8 días después, es decir, el segundo domingo después de la resurrección, el Señor se vuelve a manifestar a todos los discípulos estando Tomás junto con ellos. Y esta es la tercera vez en que se menciona el domingo. Aquí dice 8 días después, pero era el domingo. Y así como Dios descansó en sábado, el séptimo día del calendario judío, para invitar a toda la creación y a todos los hombres a que contemplaran su obra, la obra en la creación, y se regocijaran con él, ahora el domingo es el día en que Dios nos invita a contemplar la obra más gloriosa, la gloria de la gracia de Dios en Cristo, y regocijarnos con ello. Y esta fue la costumbre. A partir de entonces, de modo natural, los discípulos dejaron atrás el sábado del antiguo pacto, porque Cristo consumó todas las promesas del pacto antiguo en él y descansó de su obra el domingo de resurrección e inició una nueva era, eclipsando el antiguo sábado judío. Y es fascinante porque todas estas realidades espirituales que por medio de simbolismos Juan nos las presenta sobre Cristo para que le admiremos, para que le contemplemos y para que nos gocemos. Habla de él como el nuevo templo, el verdadero Cordero Pascual. Él es el fiel pastor, él es un sacerdote más grande que Aarón, él es la resurrección, él es la vida, él es el verdadero camino al Padre, la puerta a la salvación, el pan de vida que descendió del cielo, el agua que quita la sed,
la vid verdadera, la luz del mundo, la verdad, la palabra creadora de Dios y el autor de la nueva creación. Siguiendo con la narración, seguimos con Tomás, observad que cuando viene Jesús a los discípulos, las puertas siguen cerradas. El miedo parece que no los ha abandonado completamente, o me pregunto, no lo sé, no lo dice el texto, ¿sería tal vez consecuencia de la incredulidad que albergaba Tomás? Porque es que el miedo es contagioso. Juan vuelve a relatar otra vez la manera en que Jesús desafía todo y se vuelve a manifestar nuevamente a ellos y se vuelve a colocar otra vez en el centro y les dice las mismas palabras que les dijo al principio: paz a vosotros. Y si lo habéis contado, esta es la tercera vez que Jesús repite las mismas palabras: paz a vosotros. Y sabemos que el número 3 tiene un significado de perfección. 3 son las personas de la Trinidad. Dios es 3 veces santo. Y esto le está diciendo a ellos que deberían tener la seguridad completa de que la paz que había comprado para ellos y para todos aquellos que creen en Él era irrevocable. Aunque Jesús saluda a todos con este saludo, paz a vosotros, sin embargo parece que viene a por Tomás, porque de inmediato se centra en Tomás. Y en el versículo 27 veis que le invita a tocarle, respondiendo así, una a todas las condiciones que había puesto Tomás. Si lo veis, una a una, le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. El Señor es soberano en la elección y en la salvación de los suyos. Y dijo que nadie podría arrebatar una oveja de sus manos, porque la voluntad del Padre era que ninguno de aquellas ovejas que el Padre le había dado pereciese. No iba a dejar a Tomás, su testarudez no iba a ser suficiente barrera para evitar que Jesús se volviese a manifestar a él como lo hizo al resto de los discípulos. Y ahora vemos algo importante que quiero atraer vuestra atención, porque Tomás responde y les dijo: Señor mío y Dios mío. De un lado, es convencido por la omnisciencia de Jesús, que sabía todas las pretensiones que él había puesto, todas las condiciones. Pero por otro lado, Tomás queda extasiado contemplando al Señor resucitado, viendo sus marcas, viendo su costado y posiblemente tocando sus cicatrices. La confesión de Tomás es una declaración profunda de fe en Jesús como Dios, porque dice: Señor mío y Dios mío. Por eso, esta declaración se convierte aquí en el clímax, en la antesala del clímax de este Evangelio. Pues es precisamente este el motivo por el que Juan escribió el Evangelio, para que todos proclamasen que Jesús es Señor y Dios. Pero ahora notad algo hermoso: la manera tan personal en que Tomás se dirige a Jesús, expresa su fe. Dice: Señor mío y Dios mío. Y estas palabras, además, son una clara alusión a las palabras que vemos en Deuteronomio 6:4, al Semá de Israel. Escucha, Israel, nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, uno es. Esta era la confesión que cualquier israelita haría: Yahvé, el Señor, es nuestro Dios, cuyo nombre los judíos habían dejado de usar. Y Tomás ahora la usa para confesar su fe en Cristo, mostrando el cambio de la confesión de fe de un israelita hacia Yahvé a la confesión de fe de un hijo de la nueva creación, del nuevo Israel, la Iglesia, hacia Jesús. Dios es Señor y Dios de la Iglesia. De hecho, en el versículo 29, si vamos más adelante, Jesús no le reprocha esta confesión, sino que la afirma y añade: porque me has visto, Tomás, creíste. Sí, tu confesión es real. Yo soy Señor y Dios de la nueva creación. Y añade una bienaventuranza eterna, además, para todos aquellos que lean, que crean y que confiesen este hecho. Porque dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron.
que creyeron en mí como el Señor de la nueva creación. Dichosos, porque ellos serán llamados hijos de Dios, de ellos será el reino, ellos serán consolados, ellos serán saciados, ellos alcanzarán misericordia, ellos verán a Dios. Desde entonces, es en la Escritura donde Cristo, por medio del Espíritu Santo, se revelará de modo personal a todo aquel que quiera ver el rostro de Cristo, el rostro de Dios en la faz de Jesucristo, como dice la Escritura. Y a todos los que en Él creen, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estas nuevas criaturas, aunque no le vean, como dice Pedro, le aman y se alegran como Tomás, como tantos discípulos y tantos cristianos a lo largo de la historia, con gozo inefable y glorioso, obteniendo como fin de su fe la vida eterna. Y para terminar, para ir terminando, Juan acaba este capítulo condensando en 2 versículos el propósito por el cual él escribió este evangelio. El clímax del libro. Dice, hizo Jesús, en el versículo 30, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Que si se escribiesen todas ellas, dice al final del capítulo 21, no habría en la tierra suficientes libros como para contenerlas. Pero estas, dice él, en el 31, las señales que se muestran en este evangelio se recogen para que podáis creer que el Cristo, el Hijo de Dios, es Jesús, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Las señales son tan solo señales, como la señal que apunta la dirección hacia algún sitio. Uno no se aferra a la señal que ve, sino que la sigue hasta llegar al destino donde la señal apunta. Y todas estas señales aquí nos apuntan a alguien, nos apuntan a Cristo. La cruz y la resurrección no solamente es un milagro, una señal más, constituye la más grande de las señales de la victoria soberana de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, y además declara la divinidad de Cristo para que toda criatura que proclame que Jesús es Señor y Dios sea salva. Y hemos apuntado que el propósito que Juan tiene en esta sección, al manifestarse personalmente a sus discípulos tras la resurrección, es para que crean, y lo hace con el fin también de que proclamen este mensaje del Evangelio, que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo y que lo ha exaltado, que Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y que todo el que confiese y proclame su nombre será salvo. Cristo es el primer hombre que resucitó de los muertos, el primer hombre que subió a los cielos. Es además Dios con nosotros por medio del Espíritu Santo que ha derramado sobre la Iglesia y sobre cada uno de los creyentes, con un mensaje de salvación eterna. La Escritura es ahora suficiente para conducir a todo el mundo al conocimiento de Cristo. Y mi pregunta es, para quienes nos visiten hoy, para los que no tengan a Cristo hoy en sus corazones, ¿crees estas cosas para perdón de tus pecados? ¿Lo crees? Deja que Dios te persuada. Arrepiéntete y sé salvo. Y para los que nos decimos que somos hijos de Dios, ¿proclamamos estas cosas? Porque nuestra fe debe expresar y proclamar esta verdad al mundo, que Jesús es Señor y Dios. Creerlo con el corazón y proclamarlo con la boca. Que Cristo murió en una cruz, que resucitó el tercer día, como estaba escrito. Amén. Terminamos con una oración, hermanos. Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias porque es una bendición que tú hayas revelado, te hayas revelado a través de tu Hijo, que en Él podamos verte, que Cristo tomara en su cuerpo
todos nuestros delitos, todas nuestras aflicciones, que Él las clavara en esa cruz y que Él no solamente quedó allí, sino que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y ha sido declarado Hijo de Dios con poder. Te damos muchas gracias porque este Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Te rogamos, Señor, por nuestra Iglesia, te rogamos por cada uno de nosotros, por los que están también aquí hoy sin Cristo, que tú abras su corazón, abras su entendimiento y te reveles de una forma personal a ellos para que te conozcan como el único Dios verdadero en tu Hijo Jesucristo. Y gracias te damos por el Espíritu que ha descendido, que nos da poder para testificar de todas estas cosas y no nos avergoncemos de ello. Gracias, Señor, por todo ello y por este día tan maravilloso en que hemos podido recordar una vez más la grandiosa obra que hiciste en Cristo en ese día, resucitándole de los muertos. Te damos gracias por todo ello en el nombre del Señor Jesús. Amén.